muy importante porque cuando ya existe la violencia laboral en nuestros centros de trabajo, tenemos que buscar resolver la situación, es decir, erradicar estas condiciones de violencia. Y para ello me gustaría, Ernesto, contar con tu perspectiva y la tuya, Pilar, para que me compartan de qué manera creen ustedes que podríamos erradicar la violencia laboral de nuestros centros de trabajo, proteger a las víctimas y además generar medidas de corrección de la conducta en los agresores. Para empezar, ¿se puede o no se puede y de qué manera lo podríamos lograr? Adelante, por favor, Ernesto, empezamos contigo y después vamos con Pilar. Gracias. Ok, a ver, de manera general, para tener una cierta, un mapeo, una ruta de cómo entrarle a estas cosas, el primer comentario sería, el tema del mobbing no se erradica con ganas, con entusiasmo, ¿no? Sino que se erradica primero sabiendo de qué se trata el fenómeno, entendiéndolo, involucrando a todo el personal, aceptándolo, no negándolo, y en consecuencia instrumentando, previa planeación, de un conjunto de medidas y acciones. Esto es un trabajo de tiempo, es un proceso, es un cambio en el entendimiento de que lo que se entendía hace tiempo como que es normal, no tiene nada de normal, y que producto de esa mala entendida normalidad, muchas personas, pero muchas, miles, cientos de miles, si no es que millones de personas hoy mismo en el mundo sufren padecimientos físicos, psicológicos, mentales, bueno, olviden, sociales, organizacionales, familiares, es un tema. Entonces, primero hay que tomarlo, hay que reconocerlo como un tema serio y que implica acciones planeadas en un periodo de tiempo. En este orden de ideas, pues es que obviamente, pues tiene que ver con la creación, como decías, Arístides y María y Gaby y Pili, como hemos estado abordando el tema, pues de una serie de acciones, como una, por supuesto, identificación temprana, ya una vez que ocurre. Claro que antes debiste haber tenido, pues, código de valores, protocolos, una serie de capacitación, de sensibilización a todo el personal, estrategias de comunicación, integrarlo, si es posible, ya a tu reglamento interno de trabajo, alinear todo el tema de otros instrumentos, como nos decía ahorita Gaby con la norma 35, qué sé yo, ¿no? Entonces, hay un concierto de cosas que lo recomendable es obviamente integrar un equipo que de manera planeada, sistemática y decidida empiecen a avanzar claramente en ello con el apoyo de la alta dirección. Ahora, una vez que ocurre el evento, pues obviamente entre más temprano, como cualquier enfermedad, pues bueno, lo identifiques, lo detectes, pues será mejor. Se determina su alcance, se ven los posibles esquemas o acciones que se pueden instrumentar, se brinda el apoyo, por supuesto, a la víctima y, por supuesto, se toma parte o se instrumentan las medidas de corrección y sanción al victimario. En el entendido de que si no hay sanción o si nos hacemos al final del día de la vista gorda, de poco valdrá pues todo lo que tengamos ya instrumentado en la organización. Muy bien, Ernesto, un poco para seguir con esto que nos has platicado también, ninguno estamos exentos de, lamentablemente, que pudiéramos vernos inmiscuidos en una situación de mobbing, en una situación de violencia. ¿Qué poder hacer
cuando estamos en una situación ya inmiscuidos, bueno, pues como víctimas, que ojalá y no lo vivamos, pero si fuera el caso, bueno, poder en un momento dado, primero que nada, identificar este problema, poderlo dimensionar adecuadamente. El cómo es buscando ayuda. Puede ser a través de los círculos, ya dijimos que siempre hay un grupo de gente que va a ser aliado, que nos va a apoyar, pero cuando no lo encontremos, es válido buscar ayuda profesional, buscar algún psicólogo o apoyarnos de las instancias en aquellas instituciones donde existen esas instancias como embajadores o como comités o incluso con los mismos directivos para poder en un momento dado establecer una denuncia. Pero para ello es contar con una descripción adecuada de los hechos. Entonces, documentarlo es muy importante, lo más acotado y realista posible. También evitar reacciones en contra de las agresiones y evidentemente pues poder de alguna manera poder hacer frente a esta situación. Desde el punto de vista como empleados, ¿no? Como personas. Primero que nada hay que tratar de mantener nuestra salud mental. ¿Cómo? Trabajando con nuestra autoestima, con nuestra inteligencia emocional y buscando nuestro bienestar. Por otro lado, estando dentro de la organización, es conocer perfectamente nuestro rol, cuáles son nuestras actividades, cuáles son nuestros límites, también los procesos en los cuales nosotros tenemos que actuar y en los cuales estamos involucrados. Recuerden que la información es poder. En la medida que nosotros conozcamos esto, podemos delimitar, ¿no? También de alguna manera limitar la actuación de, en este caso, nuestros compañeros o nuestros jefes, e incluso también al final del día poder dar claridad a situaciones que a veces son ambiguas y que la misma organización puede provocar. Entonces, al final del día también tenemos que entrenarnos, documentarnos en estos temas para poder estar más informados y finalmente como empresas buscar crear ambientes libres de violencia a través del respeto, la claridad, evidentemente estableciendo ya los mecanismos que nos estuvieron platicando, instrumentación, diagnóstico, acciones, prevención y los comités o los protocolos de los que ya hemos venido hablando. Es correcto. Coincidimos totalmente, Pili. Y como dices tú, si lamentablemente somos sujetos de este tipo de situaciones, tenemos que saber cómo actuar. En el nivel personal, es importante el que nos podamos acercar a estas redes sociales, a estas personas que nos van a estar brindando apoyo para reconocer la situación. Algo muy importante, y lo platicaba Pili, lo platicábamos, hay diferentes personajes en el mobbing, y uno de ellos es el grupo tácito de acoso. Esas personas que no pueden juzgar, no se quieren involucrar, y yo el día de ayer en una conferencia hablando de este tema, les decía que aquí tenemos que apelar a un principio filosófico universal que dicta: tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Cuando tú toleras, cuando tú eres testigo y no hablas, también estás siendo cómplice de la situación. Entonces, si lamentablemente somos víctimas de una situación, ¿qué hacer? ¿De qué manera manejar esta situación? Vamos a ver cuál debería de ser la ruta de actuación en un caso de violencia laboral. Y me voy a ir a lo que legalmente como organizaciones debe de existir ya, en este momento, 24 de marzo del 2022, lo que en toda organización debería de existir. Si yo soy trabajador y estoy siendo víctima de actos de violencia, ya sea a través de agresiones directas, ya sea a través de agresiones subsecuentes, como es el caso del mobbing, aunque sean pasivas, necesito acercarme a los mecanismos seguros y confidenciales que todo centro de trabajo ubicado en territorio mexicano debe de contar. Estos mecanismos, por favor, hagamos y presentemos las denuncias por escrito. Las denuncias tienen que presentarse por escrito. ¿Qué sucede si no tenemos este mecanismo en nuestra organización? Bueno, ahorita lo platicaremos, pero vamos a seguir la ruta del cómo debería de ser. Y no estoy hablando de Disneylandia, estoy hablando de México, lo que toda organización debe de contar y que si no cuenta con ello, las sanciones, tan solo de estos 5 puntos de los que vamos a hablar, podrían escalar por arriba de los 2 millones de pesos. Entonces, primero presenta tu denuncia por escrito a través de esos mecanismos. Ya que presentaste esa denuncia,
Ahora, documéntate a ver cuál es el procedimiento interno que marca el protocolo de tu empresa para precisamente prevenir y atender la violencia laboral. En ese mecanismo tú tienes que saber quién lo va a manejar, cómo lo va a manejar, en qué tiempo puedes esperar una respuesta. Y al momento de tener este carácter de presunta víctima, también tiene que haber medidas de protección hacia la presunta víctima, como la tiene que haber hacia el presunto agresor, porque hasta este momento es un presunto agresor. Una vez que se haya hecho toda la investigación del caso, entonces ya habrá un agresor ya tipificado y tendrá que haber medidas de modificación de la conducta y continuar con las medidas de protección a la víctima. Ahora, si eres víctima y ya seguiste este proceso, por ley tendrás que someterte a exámenes médicos y evaluaciones psicológicas que deberá de canalizar tu empresa. Por favor, participa en ellas, porque es una obligación de todos los trabajadores, de acuerdo a la NOM 035, como marca ahí, numeral 5.6 y 6.7, que como trabajadores nos sometamos a estos exámenes médicos. Ahora, también como parte del protocolo, tu empresa te debió de informar qué otras instancias puedes atender, no solamente internas. Yo recomiendo, si alguno de estos puntos anteriores no existiera en tu organización, presentar la denuncia directamente ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Aquí está el enlace, procuraduríadigital.stps.gov.mx, porque, ¿qué creen? Que si mi empresa no cuenta con estos instrumentos del 1, 2 y 3 que ya hablamos, entonces sería acreedora a una inspección extraordinaria por parte de la Secretaría del Trabajo y podría ser acreedora a multas sobre los 2 millones de pesos por no contar con estas situaciones. Adicionalmente, y de acuerdo a la naturaleza del caso, como podría ser una agresión física, lesiones, un acto de violencia sexual, también es importante que no solamente nos quedemos en la instancia laboral, sino también por la naturaleza del caso, poder acudir a las instancias civiles o penales. Si contamos dentro de nuestra organización con el protocolo y las personas capacitadas para hacer este manejo, esas mismas personas consejeras nos estarían asesorando acerca de qué manera podemos proceder fuera de la organización, es decir, a qué otras instancias podemos llegar. La violencia laboral ha estado siempre asociada al trabajo. A lo largo de los años, las pirámides se construyeron a latigazos. A principios del siglo XIX, XX, tener esclavos era de gente bien. Hoy hemos evolucionado como sociedad y tenemos que generar estos cambios en nuestra cultura de trabajo, en donde sabemos que la vida es ligado a la productividad.